Vamos a continuar con el himno 539. Himno 539. Amén. Los niños pueden pasar a su clase y los dejo con el pastor para la escuela dominical. Faltando a las 1:20. Gracia y paz, hermanos, una vez más. Bueno, vamos a continuar con el tema que estamos desarrollando. Recuerden que las preguntas pueden hacer solamente a lo último. ¿Listo? Después de las 5 de la tarde. Bueno, el tema que estamos desarrollando, interrumpimos un momento el tema de los 10 mandamientos, pues porque creo que es pertinente este tema del ayuno.
Recuerde que la primera parte que vimos y que la única que alcanzamos a ver es, hablamos del ayuno que se hace por arrepentimiento. Recordándoles rápidamente que siempre el ayuno en la Biblia está relacionado con la aflicción. Inclusive, mirando la palabra ayuno, no me había fijado, la palabra ayuno en hebreo viene o está derivada de palabras como oprimir, humillar, atormentar o ser afligido. La misma palabra en hebreo en su etimología nos hace ver que el ayuno tiene que ver con oprimir, humillar, atormentar o afligirse. En griego, la palabra significa no comer, aunque en griego no podemos guiarnos solamente por la etimología, porque la palabra en griego simplemente cumple con la intención de decir que es dejar de comer. En el Antiguo Testamento tiene mucho más significados y por eso inclusive, mirando esto, en el Antiguo Testamento hay más ejemplos de ayuno que aún en el Nuevo. Encontramos más textos en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Entonces, nos afligimos en ayuno y oración por el arrepentimiento, ¿cierto? Por arrepentimiento. Lo segundo, por una calamidad. Ya mirábamos, creo que ya lo mencionamos. Bueno, entonces ya lo mencionamos. Mataron a Saúl y a sus hijos. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Ayunaron. ¿Qué hizo David? Ayunó, dice también. Dice allá en 2 Samuel 1:12, creo que ya lo leímos. Y veíamos también ayuno por la lamentación de la condición del pueblo de Israel, por alguna calamidad. ¿Qué llevó a Nehemías a ayunar? Él dice en el capítulo 1, verso 4, cuando oí estas palabras, entonces hay que mirar qué palabras. Vea conmigo Nehemías, en los primeros versículos del capítulo 1 nos ayuda a mirar cuál era la condición. Nehemías capítulo 1 dice, versículo 1, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, o sea, él estaba entre los medos y los persas, que vino Hananí, viene alguien de entre la tierra de Judá. Dice, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté, ¿qué les preguntó? Les preguntó por los judíos. Les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y les preguntó por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén está ¿qué? Derribado, sus puertas quemadas a fuego. O sea, él, al enterarse de la condición en la que está, él dice allí en el versículo 4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y luego entonces viene su oración. Su oración es por Jerusalén, ¿cierto? Por la condición. Entonces, la calamidad nos lleva, en la aflicción nos debe llevar al ayuno, ¿cierto? Cuando hay una calamidad. Puede ser una calamidad personal, como puede ser una calamidad eclesiástica, como puede ser una calamidad nacional. Entonces, de paso cabe decir en este punto que la Biblia muestra ayunos privados y ayunos públicos. El ayuno privado es cuando efectivamente es una calamidad, ¿cierto? Algo pasó en mí o en mi familia y yo ayuno por aflicción, por una calamidad, y clamo al Señor, y voy en oración, y humillo mi corazón, y como dice allí, ¿qué hizo Nehemías? Él lloró. Ahora,
La situación era del país. Él hubiera podido también convocar a otros al ayuno, pero decidió hacerlo a solas, ¿sí? Yo puedo convocar a otras personas familiares míos. Por ejemplo, puedo decirle a mis hijos, a mi esposa, vamos a ayunar por esta situación. Porque o hemos pecado, como ya lo hemos dicho, o por una calamidad. Como iglesia podemos convocar. Lo puedo hacer yo o cualquier hermano pastor. Sugiero que hagamos un ayuno por esta situación que está pasando. Y claro, hermano, vamos a hacerlo. ¿Sí? Entonces, el ayuno puede ser tanto privado como público, o puede ser en comunidad. ¿Listo? En tercer lugar, también vemos en la escritura ayunos por clamor al Señor por ayuda, pidiendo ayuda. Los israelitas clamaron al Señor por ayuda en la guerra. Jueces capítulo 20, verso 26. Jueces 20, 26. ¿Alguien que me ayude, por favor, con el micrófono? Tengo la voz agotada. Jueces 20, 26. Levante la mano, ¿quién va a leer? Aquí atrás. Jueces 20, 26. 26. Católico. Estoy de acuerdo. Jueces 20, 26. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron. Y se sentaron aquí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día en Baal-Gad. Y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. El contexto nos dice que ellos estaban en guerra, ¿cierto? Estaban siendo oprimidos y lo que hicieron fue convocar como pueblo a oración y ayuno para pedirle al Señor ayuda por esta situación que estaban pasando. David oró por su hijo enfermo. También lo vemos, este ayuno clamando al Señor por ayuda. Segundo libro de Samuel 12, 16 al 23. Segundo libro de Samuel 12, 16 al 23. Dice, entonces David, Perdón, 16 y luego salta al versículo 21 al 23 para no extendernos tanto. versículo 16. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Verso 21. El 21 al 23, ¿sí? Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Amén. Entonces, ahí quise leer la última parte porque, pues, David dejó de ayunar. ¿Por qué? Porque su ayuno era específicamente pidiendo al Señor ayuda en la situación de su hijo enfermo. Su hijo muere y pues aunque lo criticaran y de verdad, pues no tiene sentido. ¿Para qué seguir ayunando si ya no puede hacer nada? Ya no puede que su hijo resucite. Josafat también, y el pueblo israelí, el pueblo judío iba a ser atacado por los moabitas y los amonitas, segundo libro de Crónicas 23. Segundo libro de Crónicas 23. Dice la palabra. Entonces él tuvo
temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Amén. En el contexto dice la escritura que vino Moab y Amón, se unieron ellos para venir a pelear contra Josafat y contra el pueblo judío. ¿Qué dice que hizo Josafat? Hizo pregonar ayuno a todo Judá. O sea, él como cabeza, como rey de Israel, de Judá, perdón, toda la nación, ¿cierto? Si nuestra nación fuera creyente o hubiesen de pronto presidentes o dirigentes creyentes, podrían decir, estamos en esta calamidad, todos vamos a ayunar, deberíamos hacerlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos orando específicamente ayuda en una situación difícil. En este caso era una guerra que venía, y efectivamente el Señor escuchó la oración, el ayuno, y dice más adelante que ellos finalmente tuvieron la victoria de parte del Señor. También vemos en la escritura que ayunaron para pedir protección porque estaban en riesgo sus vidas. En el libro de Esdras, usted recordará un poco el contexto, el hecho de ellos estar reconstruyendo el templo, se venían algunos enemigos que no querían dejar que ellos reconstruyeran. Esdras 8:21. Esdras 8:21. Esdras 8:21. Y publiqué ayuno allí junto al río, a Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Amén. Perdón, este contexto no es que estaban en peligro. Lo que dice Esdras específicamente es que ayunaron, afligieron, ¿cierto? Dice ahí, delante del Señor, para solicitar de él camino derecho para nosotros. O sea, ellos están restaurando el culto y ellos quieren hacer las cosas bien. Ayunaron específicamente, y está la palabra afligir, entonces de una vez hace ver que estaban preocupados por el asunto, querían hacer bien todo este tema en cuanto a la restauración del culto en Jerusalén. Señor, Esther 3:8 y 9, Esther nos habla de esta situación, sí, ahora sí, que estaban en riesgo las vidas de ellos. Esther 3:8 y 9, otro que lea Esther 4 del 1 al 3. Esther 3, 8 a 9. Fuerte porque casi no lo estoy escuchando, por favor. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Amén. Entonces, Amán crea toda una estrategia para destruir a los judíos, porque odiaba a Mardoqueo, específicamente. Entonces, le convence al rey que había un pueblo que no merecía vivir, y que para qué, y que antes era un problema, y le ofrece dinero, y el rey accede. Dice que el rey quitó el anillo, dice en el verso 10, de su mano, y lo dio a Amán para que él hiciera ese decreto. Sale el decreto, y pues
dice el capítulo 4 del 1 al 3. Cuatro del 1 al 3. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Entonces, mire, la reacción primero allí muestra a quién, a Mardoqueo. Se vistió de cilicio, de ceniza, todo eso es señal de luto, de tragedia. Luego en el verso 3 dice que también a donde llegaba el decreto, o sea, se enteraban del decreto, los judíos pues estaban en gran lamento, ¿cierto? Y ayunaban inmediatamente. Luego más adelante, Mardoqueo le dice a Esther, no pienses que tú, porque estás allá en el palacio del rey, no te va a pasar, tú eres judía también. Entonces, dice en el capítulo 4, leamos desde el 13, leamos el 15 y 16, porque ya el 13, 14 es lo que Mardoqueo le dice, y 15 y 16 lo que responde Esther. Mónica me va a ayudar. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Amén. Entonces Esther, por las palabras las palabras de Mardoqueo, pues es persuadida, entonces ella convoca ayuno, le dice a Mardoqueo que por favor le diga a todos los judíos de la ciudad, ya no de todas las provincias, sino solamente la ciudad, que ayunen y específicamente oren por ella, para que ella entre ante el rey y pueda hallar pues gracia delante del rey. Entonces todo esto nos muestra ese ayuno, precisamente pidiendo al Señor ayuda en esas condiciones específicamente. También debemos tener cuidado, una aclaración es que nosotros debemos pedir al Señor en ayuno y oración ayuda también, pero antes de eso, sin antes de esto habernos arrepentido de nuestros pecados. Porque Isaías 58, si me ayudan, Isaías 58, 1 al 3, nos dice precisamente esto. Isaías 58, 1 al 3. Otro que me ayude. Isaías 58 del 1 al 3. Fuerte, hermana. Clama a voz el pueblo, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quiero saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de tu Dios. Le piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos nuestros trabajadores. Amén. Ellos estaban ayunando, pidiendo al Señor justicia, pidiendo ayuda, pero pues ¿de qué manera estaban viviendo? Y antes dicen, Señor, pero ¿por qué ayunamos si no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Pues el Señor dice, hombre, ¿cómo me van a pedir y van a venir a mí afligiéndose por las circunstancias, pero no se afligen primero por su
pecado. Lo primero era pues afligirse por su pecado y luego pedir la ayuda del Señor. Finalmente, en cuanto a esto, el otro ayuno que encontramos es para la ordenación de un oficial. Se ayuna en la Escritura, en el Nuevo Testamento nos muestra que se ayuna para la ordenación de un oficial. Es decir, cuando alguien es encargado de un oficio, ¿cierto? El primero que vemos es al Señor Jesucristo, Mateo 4:2. Esto se los voy a leer yo. Dice la Escritura en Mateo 4:2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿En qué contexto está? El Señor, dice la Escritura, que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, ¿cierto? Y luego a continuación dice la Escritura que Él es ungido, ¿sí? El pasaje que sigue, el Señor Jesús es bautizado y después de ser bautizado el Espíritu Santo desciende sobre Él para comenzar su ministerio. Entonces vemos al Señor antes de esta obra de su ministerio ayunando. Él como cabeza federal del nuevo pacto, Él es tentado en lugar de nosotros. Él es tentado y es probado como lo fue el primer Adán. Y en ese contexto, antes de iniciar ese ministerio, él entra en este ayuno. Luego la Escritura más adelante nos muestra en el libro de Hechos que, por ejemplo, Pablo y Bernabé fueron comisionados, fueron consagrados como misioneros, específicamente en una iglesia. Hechos 13, del 2 al 3. Por favor, si alguien me colabora. Hechos 13, del 2 al 3. Hechos 12, del 2 al 3. 13, del 2 al 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Entonces, ellos fueron apartados a través de ¿qué? De ayuno y oración, ¿cierto? En este contexto de la obra misionera que ellos iban a hacer. En Hechos 14:23 también dice que constituyeron ancianos, es decir, pastores, a través del ayuno y la oración. Hechos 14:23. Constituyeron ancianos en cada iglesia. No se escucha casi. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Dice que constituyeron ¿qué? Ancianos, es decir, presbíteros, la palabra es presbíteros, es decir, pastores. Habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Cierto? Pablo, más adelante la Escritura muestra que Timoteo igualmente fue separado para el ministerio a través de ayuno y oración, ¿cierto? Comentarios adicionales en cuanto al tema del ayuno. En primer lugar, en ocasiones el ayuno es rechazado por el Señor. Jeremías 14:12. Jeremías 14:12. ¿Alguien que lo lea, por favor?
cuando ayunes, Cuando ayunen. cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Cuando ofrezcan holocaustos y ofrenda, no la aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Ahí dice claramente el Señor que cuando ayunen no oirá su clamor. Eso nos muestra que en ocasiones el Señor no recibe, no acepta los ayunos. ¿Por qué? Específicamente, como ya lo vimos en Isaías, por el pecado, por la dureza de sus corazones. Entonces tenemos que tener cuidado de esto. En segundo lugar, también el Señor nos exhorta a ayunar en secreto. Ustedes lo saben, Mateo 6, del 16 al 18, dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Eso es la religiosidad, la hipocresía de la religión falsa. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces vemos que la Escritura nos advierte de esto. En tercer lugar, debemos cuidarnos de la religiosidad. También nos dice Mateo 9, 14 y 15. Mateo 9, 14 y 15. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? El Señor Jesús les dice en el verso 15: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Ellos habían convertido el ayuno en un ritual. Bueno, ¿y por qué tus discípulos no ayunan? Ese ritualismo lleva a eso. Bueno, ¿y por qué no ayunan? Porque sí, se fijan los unos en los otros. Si lo normal era que estuvieran ayunando, porque se les había convertido en una costumbre. Sin embargo, el Señor les aclara que el ayuno está relacionado con la aflicción. El esposo les será quitado, entonces van a ayunar, ¿cierto? Lamentablemente, algunas iglesias se les ha convertido en ese ritualismo. Yo conozco iglesias, inclusive yo pertenecía a una iglesia donde todos los sábados había ayuno. Hay que tener cuidado con eso. No podemos convertir ese ritualismo entonces de cada tanto vamos a ayunar, no. Ya sabemos que el ayuno tiene que ver con circunstancias específicas, o por pecado, por una calamidad, por una situación que estamos pidiendo, porque estamos en peligro. Bueno, o sea, hay diferentes circunstancias. Lo que nos motiva a ayunar es esas circunstancias, ¿cierto? No volverlo una costumbre. El fariseo que ustedes recuerdan oraba consigo mismo, dice Lucas 18, 11 y 12, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno, dice el verso 12, 2 veces a la semana. Es decir, ayunaba regularmente en esa religiosidad y se exaltaba a sí mismo. El ayuno que él hacía no era ni por pecado ni por aflicción, sino porque era una costumbre. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Amén. Ya voy a acabar. Como iglesia, en cuarto lugar, como iglesia debemos promover el ayuno. ¿En qué momento? Ya lo dijimos, en los momentos y las circunstancias que ya se mencionaron, ¿sí? No es, oiga pastor, hace rato no ayunamos porque no hacemos un ayuno. No. Pastor, triste lo que le está pasando al hermano fulano de tal, deberíamos ayunar. O hermanos, yo sugiero un ayuno por mire lo que está pasando en nuestra nación. Él está enfermo o enferma la hermanita tal o el familiar de él, vamos a ayunar. O sea, ¿sí me va a entender? O puedo a solas, no necesariamente tengo que estar siempre diciéndole a la iglesia, puedo hacerlo también a solas, ¿sí? Por pecado, algún hermano cayó en pecado, debería llevarnos a nosotros a ayunar, o el hermano mismo que cayó en pecado, ¿cierto? Ir al Señor en ayuno y arrepentimiento. Si usted, hermano, ve que deberíamos ayunar por alguna situación que se presentó y quizás yo como pastor no caigo en cuenta, usted debería convocar el ayuno, debería promover a otros hermanos a lo mismo.
finalmente, conclusiones. No debe hacerse el ayuno por vanidad. Algunos promueven el ayuno, sonará chistoso, pero para comprar el favor de Dios. Algunos ayunan por adelgazar. No, en serio, hay gente que lo hace. Y como ya lo mencionamos, no hay un texto en la escritura que diga que debamos doblegar la carne a través del ayuno. Yo estuve buscando un poco el tema y encontré que Martin Lloyd Jones es uno de los que promueve el ayuno para doblegar la carne. Martin Lloyd Jones, Oscar abre los ojos. Pero el hecho que Martin Lloyd Jones lo diga no significa que sea palabra de Dios. Y bueno, algunos quizás no saben, pastor, ¿y quién es Martin Lloyd Jones? Martin Lloyd Jones es uno de los predicadores más reconocidos del siglo XIX, principios del siglo XX. Un hombre de Dios, ya murió, del siglo XX, que él murió hace poco. Y es un hombre que pues ha sido usado por el Señor, tiene muy buenos libros, pero en ese sentido yo personalmente digo, y sus argumentos son los que hemos conocido, que luchamos con la carne, que es una manera de doblegar la carne, pero vuelvo y digo, la escritura en ninguna parte lo dice. Si usted lo quiere hacer, si usted no está convencido, pastor, yo igual voy a doblegar mi carne a través del ayuno, bueno, usted está en todo su derecho de hacer lo que usted cree que debe hacer. Sin embargo, vuelvo y digo, en la escritura no aparece. Preguntas. Jimmy. Pastor, disculpe, entonces en el caso de doblegar la carne, lo que más conocido no tiene la cuestión de la ayuda. ¿No es también por la misma situación de lo que usted mencionó, que también era pedir ayuda? Pero La carne, o sea, si alguien se siente ya muy fuerte o algo, yo lo llevaría precisamente como usted dice, pedir ayuda porque estoy luchando con un pecado. No es específicamente para que el ayuno me ayude a vencer ese pecado. O sea, ¿sí me va a entender? Porque es que el ayuno, yo tengo que entender que tiene que ver con clamar a Dios. No tiene que ver con mi carne. Tiene que ver con clamar a Dios. Si yo estoy clamando a Dios porque estoy luchando con un pecado, o sea, mi ayuno está desenfocado en el Señor y mi clamor al Señor. Pero si yo estoy ayunando para yo doblegar mi carne, ¿dónde está Dios? Estoy haciéndolo por mí, para yo mismo hacerlo. Pero lo otro tiene que ver es con, Señor, ayúdame. Clamor al Señor para que me ayude a vencer el pecado. No que el ayuno produzca eso, sino que clamo a Dios para que sea Dios quien me ayude a mí a vencer. No el ayuno, el que me ayude a vencer. Otra pregunta, pastor. Entonces, Señor Jesucristo, ¿qué menciona él sobre el ayuno? ¿El Señor Jesucristo? ¿Qué menciona él sobre el ayuno? Ya lo miramos que el Señor dice ellos no ayunan, los discípulos de él los criticaban porque no ayunaban. Él dice pues porque están con el esposo, entonces pues no tienen necesidad. Pero cuando el esposo les ha quitado van a ayunar. Es decir que de una u otra manera el no estar presentes con Cristo es una aflicción, ¿sí? Y en nuestra vida cristiana pues vamos a tener esas aflicciones porque no está el Señor. Si estuviera el Señor, o mejor dicho, el día que el Señor descienda, que esté con nosotros, ya no habrá más ayuno en la eternidad, no habrá ayunos, porque ya está con nosotros, entonces no tiene sentido. Ayunamos porque el Señor no está aquí con nosotros de manera física y por eso pues clamamos constantemente a Él. ¿Listo? Jaime. Este texto de Mateo 17, 14, 21, que termina diciendo, pero este género no sale sino con oración. Ese es uno de los textos bien difíciles de interpretar. Hay varias interpretaciones. Yo personalmente todavía no tengo una claridad sobre ese texto. El contexto es que ellos no pudieron echar fuera a un demonio. Ese es el contexto. Y que ese género no salía sino con ayuno y oración. Realmente hay diferentes tipos de interpretaciones, pero realmente no hay una todavía que sea un consenso de toda la iglesia que digamos, sí, es que significa tal cosa. Se ha especulado mucho sobre ese texto.
Creo que es uno de los textos más difíciles de la escritura de interpretar. Yo personalmente no tengo claridad a qué hace referencia. Hay que también poner dentro del contexto. Ellos estaban echando fuera demonios. Nosotros hoy en día no echamos fuera demonios. Entonces no sé si más bien tendríamos que interpretarlo solamente en el contexto de ellos y no tanto traerlo al día de hoy nosotros. Porque son contextos distintos. ¿Sí? En pocas palabras, no sé. Sí, sí, puede ser que sea, ellos no pudieron echarlo, necesitaban ayuda de parte del Señor. Puede ser. ¿Alguna otra pregunta? Laura y luego Alejo. Cuando hablamos del contexto público, digamos en la familia, la esposa no es creyente, el esposo es creyente, los hijos no son creyentes, y se habla de digamos, llamarlos a la acción. ¿Ellos pueden ayunar? No, si la esposa no es creyente, difícilmente le va a seguir el ayuno. Yo me acuerdo que mi hermano César oraba por su esposa y le hubiera dicho, venga mija, vamos a orar por su conversión. El hermano César ayunaba a solas. Ya si la familia o digamos mi esposa y mis hijos pues ya conocen el Señor o por lo menos se han expuesto, pues yo puedo convocarles. Entonces y vuelvo digo, para una cuestión de pronto familiar, específicamente familiar. Entonces, Alejo. Uno puede pensar que en todos los ayunos siempre estaba un patrón de que iba con oración. ¿Un patrón que qué? Que iba con oración, o sea, los dos. Ah, sí, claro. No, sí, ayuno sin oración no es aguantar hambre. Entonces, Sí. uno se podía dar cuenta también que estaban esperando una respuesta de Dios. Sí. Digamos, en el caso de Daniel, los 21 días, hasta que fue respuesta su pregunta, él dejó de ayunar. Ujú. Igual que David, cuando ya vio que su hijo iba a morir, digamos, respuesto Ujú. la pregunta que él había hecho. También aquí uno puede, digamos, darse cuenta que el abstenerse también que era en el matrimonio que también decían que abstenerse Por un periodo de tiempo. pues para unirse más a Dios, o sea que también es algo, el ayuno es para unirse, tener más comunión con Dios, por así decirlo. Que sí, Quisiera que miráramos el texto, es Corintios 7, ¿no? Primera de Corintios 7. Para no, pues no especular sobre el texto, sino mirar qué dice el texto. Creo que es el verso 5. Ah, bueno, en que el texto no dice específicamente ayuno. Es de tener intimidad. Verso 5 dice, no os neguéis el uno al otro. Leamos desde el 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. El texto es verdad que no dice el ayuno, aunque uno pensaría, ¿no? De pronto está relacionado con el ayuno. Yo más bien lo que entendería es que la persona, digamos uno de los dos cónyuges, toma la decisión, digamos el esposo, de ocuparse sosegadamente en la oración. De pronto está ayunando por, no sé, por digamos un pecado o por algunas circunstancias, pues lo que creo que en el contexto está diciendo es, aún el ayuno incluye pues abstinencia en cuestiones de relaciones sexuales con el cónyuge, ¿sí? Y dice Pablo que no sea por mucho tiempo, pues para también que no sea, o sea, no sea causa de una caída, de tanta abstinencia. Entonces es más o menos lo que entiendo en general lo que el autor quiere decir. Sí, porque no tanto compartir más con Dios, sino dice para ocuparos sosegadamente en la oración, o sea, como ocuparse, vamos a suponer que está ayunando porque está ayunando específicamente por algo,
clamando al Señor específicamente por algo. Entonces uno ve el patrón, digamos también Daniel que se abstuvo de comer alimentos, pues también Por algo específico. comunión con Dios. O sea, entonces uno puede ver el ayuno también sirve con un propósito que es esperar siempre la respuesta de Dios. No es como que voy a ayudar por cumplir o orar por cumplir, sino tener ese propósito y siempre estar esperando la respuesta de Dios, que Él responde de diferentes formas. Sí, digamos vuelvo digo, los ayunos entonces están dentro de unas circunstancias. Si digamos está como David orando por la salud de un familiar y finalmente se salva o no se salva o bueno, en fin, lo que pase, pues uno espera la respuesta, uno espera de parte del Señor. Ahora, si es una enfermedad pues que dura muchos años, va a durar muchos años, pues yo no me voy a durar muchos años ayunando, sino quizás regularmente estar ayunando por eso, esperando siempre la respuesta del Señor. ¿Sí? Y cuando, digamos, hay una parte cuando Saúl ya no le quiere contestar Dios nada, él va a un luna divino para que ahí se da cuenta cuando ya Dios no quiere responder, no quiere hacer nada. Sí, ahí en ese caso es lo que hablábamos antes, donde Dios dice, ustedes ayunan y yo ya no les voy a hacer caso, yo no les voy a escuchar. ¿Sí? Listo. ¿Alguien más? ¿No? Mano Ciro. En cuanto al tema de pronto, no a ver si me comprendo. En cuanto al tema del ayuno, ¿debe darse por un pecado de muerte o necesariamente ¿Qué es un pecado de muerte, hermano? hay un pecado grave, muy grave o cualquier pecado puede ser para Bueno, si fuera a ayunar por cualquier pecado, pues nos la pasaríamos ayunando. Creo que, pues, según lo que yo veo en la escritura, son cosas como graves. O sea, son cosas como, sí, o sea, el pueblo de Israel, por ejemplo, en calamidad, en arrepentimiento, eran varias cosas, no era solamente una cosa, no solamente era un pecado. Yo creo que eso ya es más una cuestión individual. Digamos, en el caso de nosotros, vamos a suponer que miembros de nuestra iglesia, no sé, se fue el hermanito Ever y hermanito Alberto, y se fueron y echaron unas polas. Y nos enteramos todos, y pues nos dio dolor porque no nos invitaron. Digo, nos dio dolor. No, de verdad, ya hablando en serio. O sea, de verdad nos dolió porque los hermanos vienen arrepentidos. Bueno, nosotros todos pues acompañamos en oración a ellos, pues clamando al Señor misericordia. Sí, o sea, algo que nos afecta porque es delicado, porque es grave. Dios no lo quiera, un hermano cae en adulterio, o sea, son cosas. Pero la hermanita murmuró. Pues bueno, eso no, lógicamente es pecado, pero pues creo que siempre, aún en nosotros pensamos hay cosas más graves, y pues el arrepentimiento que vemos en las escrituras relacionado con el ayuno era por cosas graves. porque vemos que en la oración, a través de la oración también vamos a recibir si el Señor quiere contestarnos eso. Entonces, no entiendo ahí, por ejemplo, el ayuno, como el proceso del ayuno con la oración. O sea, si la oración también hace eso, que el Señor tenga misericordia. Porque es que el ayuno, recuerde que es aflicción. O sea, en la oración no siempre es aflicción, el ayuno sí. Entonces, yo podría decir, no, pues no ayuno porque igual voy a orar. No, porque es que el ayuno manifiesta la aflicción. Entonces, ahí la diferencia. Yo no sé si todo entendió mal, pero yo creía que es así. No tanto en que el pecado sea grave, sino que de pronto si la persona, hablando de la murmuración, es una vez que murmuró, pero si es una costumbre, es que el pecado no sea grave, pero es una costumbre, es grave, porque el pecado Claro. no podemos medir. Sí. ¿Sí? De pronto podemos decir, esta persona en adulterio, no es su costumbre, pero adulteró, pues esa persona que tiene un arrepentimiento, pues creía que es casi lo mismo que se nace al otro pecado. Sí. Pero si fuera continuo la fornicación, pues se necesitaría el ayuno. Porque
Por eso lo mejor es, hermanos, siempre relacionar el ayuno con aflicción. O sea, si es un pecado que nos aflige, sea individual o sea colectivo, deberíamos, ¿sí? Si es, porque puede ser, resulta que murmuró y está dañando la iglesia. O sea, debería afligirnos, ¿sí? O sea, es en el sentido de la aflicción es la calamidad que se presenta en ese pecado, la afectación que hay. Porque por eso digo, pecar todos los días pecamos, entonces pues todos los días tendremos que estar ayunando. Es sobre todo que tan afectados nos vemos tanto individual como colectivamente por el pecado nuestro o de otra persona. ¿Sí? Entonces es más eso, para no pensar lo que su merced dice, que hay pecados más graves y pecados menos graves, no, es la afectación como tal. En eso, porque es que es lo que afecta a lo que nos aflige. Amén. Claro. Claro. Y pienso que ese ayuno es guiado por Dios igualmente, porque digamos digamos el Espíritu Santo que está en nosotros se contrista en nosotros. El pecado nos lleva a ese ayuno, nos convence del pecado, llámese cualquiera que sea, y me lleva a ese ayuno de clamar el perdón. Por eso es importante el tema, vuelvo y digo, de la aflicción. Si la aflicción fue a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde me enteré que fulano de tal tuvo un accidente, o sea, yo no tengo que esperar hasta el otro día para comenzar a ayunar. Inmediatamente mi aflicción me puede llevar a mí a dejar de comer y comenzar a buscar al Señor en oración. Exacto. Y David, no sé si eran las 2 de la tarde, las 3 de la tarde, su hijo se murió, pues. ¿Sabes? Por eso es importante eso, la relación entenderlo precisamente. La misma palabra ayuno está relacionado con aflicción, la misma palabra en su etimología. Porque, digamos, el error que cometíamos o cometemos es decir, yo voy a ayunar 3 días y en un solo guapanero. Con pan. Y resulta que, o sea, estoy haciendo un voto a la iglesia. Sí, eso es. Yo estoy haciendo algo más como en mi esfuerzo. En emociones o en fuerzas. Y de pronto ese día tomé contigo. Y entonces ya he hecho guapanero. Y ya dije, ya quebranté la ayuno. Sí. Es que son cosas. Eso es importante lo que dice el hermano César. Sí, hay veces, la escritura dice en Eclesiastés, es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Señor, voy a ayunar estos 3 días por este asunto, por la salud de mi hijo. Yo comienzo a ayunar hoy y en la noche mi hijo se sanó. ¿Qué hago los otros 2 días? Sí, no, en serio. Y eso lo hacemos, como dice el hermano César, hay veces en emociones, en inmadurez de parte de nosotros, ¿no? Es que ni siquiera la Biblia dice que vamos a ofrecer un ayuno. El ayuno ni se ofrece, ni se entrega, ni nada. No, simplemente ayunamos. Comenzamos en oración, diciéndole al Señor, clamando al Señor. Ni siquiera tengo que decirle, Señor, es que de ahora te ofrezco un ayuno. No, simplemente comenzamos a orar y clamar al Señor y nos abstenemos voluntariamente afligiendo nuestras almas delante del Señor. Ahí está. Y para, pues cuando ya determinemos que para y listo. Como dice el hermano, eso es una cuestión más guiado por el Señor y de cada uno delante del Señor. Amén. ¿Por allí alguien había levantado la mano? ¿No? ¿Claro, hermanos? Ok. Hoy terminamos el tema del ayuno. Por fin. Vamos a orar. Señor, en esta tarde queremos agradecerte por este tiempo, este tema, Señor. Realmente teníamos inquietud, yo sé que teníamos muchos paradigmas, Señor, en nuestra mente, habíamos sido enseñados, habíamos escuchado a otros cristianos,
otras personas. Nosotros mismos teníamos algunas ideas del ayuno, Señor, y pensábamos que era para otras cosas. Pero qué importante, Señor, es detenernos por un momento y dejar que tú hables, dejar que tu palabra nos diga, escudriñar tu palabra y revisar cada texto, revisar las circunstancias de estos ayunos, revisar cómo el pueblo de Israel lo hizo, como hombres como Daniel, David y otros muchos oraron, Señor, y ayunaron. El mismo apóstol Pablo ayunó durante 3 días. Cuando tú le llamaste, Señor, no comió ni bebió y estuvo en oración, Señor. Así vemos en tu palabra. Padre, gracias porque, Señor, nuestro anhelo y la obra que tú haces es llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, llevar nuestros pensamientos cautivos a tu palabra, para que sea tu palabra la que nos gobierne, para que no sean nuestras ideas, nuestras presuposiciones, sino que sea tu palabra la que termine gobernándonos a nosotros. Ayúdanos a no caer en la religiosidad, Señor, que realmente cuando ayunemos seamos sinceros. Sobre todo, guárdanos de ayunar pidiendo por alguna situación cuando aún no nos hemos arrepentido, cuando aún no nos hemos apartado del pecado, como lo veíamos, porque tu palabra nos enseña que tú rechazaste el ayuno de tu pueblo, porque ellos estaban en pecado y querían aún así ayunar para pedir tu ayuda. Ayúdanos, bendito Dios, a ser honestos y transparentes delante de ti. A nadie podemos engañar. Nos engañamos a nosotros mismos cuando no hacemos las cosas de manera correcta. Por eso, Dios, danos madurez. Ayúdanos a ser hombres y mujeres maduros. Que lo hagamos, Señor, con seriedad. Que lo hagamos cuando tú nos guíes, cuando las circunstancias, Señor, nos lleven. Que lo hagamos con amor, Señor, sobre todo en dependencia a ti, Señor, dependiendo de ti, clamando tu favor, clamando tu gracia, clamando tu misericordia, clamando que obres en ese familiar o en ese amigo o en ese hermano, Señor. Padre, aquí estamos, Señor, delante de ti. Te damos gracias una vez más. A ti el honor y la gloria, a ti el reconocimiento. Gracias porque el Maestro nuestro eres tú. Así que recibe la gloria, Señor, en esta hora. En Cristo Jesús oramos. Amén.